Viernes, 31 de diciembre de 2021. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Comentario breve. Estar en la octava de Navidad es estar en una fiesta que dura 8 días. Cada día se celebra como el día en que nace Jesús. La Iglesia quiere de este modo que haya mucho tiempo para celebrar, agradecer, orar y meditar sobre este misterio. Por eso, podemos decir con total verdad, que hoy Jesús ha nacido, hoy el hombre, finalmente, ha alcanzado un lugar de privilegio, porque Dios lo eligió como morada. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado, es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión y estudio. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. San Juan comienza a describir al Verbo con relación al principio. ¿Por qué no pensar que el evangelista recuerda el pasaje de la creación en el Génesis? Toda la obra creadora que se describe en el Génesis, fue hecha por palabra creadora de Dios, es precisamente lo que aquí se va a decir del Verbo. Este principio es, pues, punto de referencia con relación al existir del Verbo. Es una valoración absoluta. En el lenguaje bíblico, antes de la creación de las cosas no hay más que la eternidad de Dios. Por tanto, si en el principio en la creación de las cosas, pues todas van a ser creadas por el Verbo, este existía ya, es que no solo es anterior a ellas, sino que es eterno. A esta misma conclusión se llega, lógicamente, por la conexión con el final de este mismo versículo, donde se dice explícitamente que este Verbo era Dios. Luego eterno, principio absoluto. Por eso el evangelista utiliza la forma imperfecta de existía. No limita su duración ni a un tiempo pasado, como decir fue, o como un tiempo presente y decir existe, sino que lo acusa en su duración indefinida. Juan en esta primera parte del versículo expresa la eternidad de este Verbo. En la segunda mitad del verso, va a expresar la distinción entre este Verbo y el Padre. Pues el Verbo estaba en Dios. Es una proximidad interna, íntima, de persona a persona. Esta expresión que se utiliza parecería a primera vista muy sugerente, acaso está puesto con una intención muy marcada por el evangelista, para indicar que ese estar el Verbo con el Padre no era estático, sino dinámico, en íntima vitalidad con él. La conclusión es que el Verbo estaba en Dios. La forma, con artículo, significa al Padre, en contraposición a la misma palabra sin artículo, que solo expresa la divinidad. Esta distinción, revelación de personas en el seno de la Trinidad es tema del Evangelio de Juan.
En esta misma segunda mitad del verso, a la eternidad del Verbo, enseñada antes, añade ahora Juan una distinción en el seno de la divinidad. Lo que se ve incluso por lingüística, que el Verbo estaba con el Padre. Dios tiene, pues, un Hijo eterno. En la tercera mitad del verso, se proclama explícitamente la divinidad del Verbo, y el Verbo era Dios. Sintéticamente resume el evangelista todo su pensamiento en una expresión final: este Verbo así descrito estaba eternamente con el Padre. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Juan expone esta enseñanza con un paralelismo encontrado. Todas las cosas, que, sin artículo, no indican las cosas globalmente, sino que señalan a cada una en particular, fueron hechas por él y sin él no fue hecho nada, y acusándose enfáticamente que ni una sola cosa existe que no haya sido hecha por él. Si el Verbo es Dios, ¿qué causalidad o qué mediación tiene el Verbo en la obra de la creación? El pensamiento de Juan sobre esta causalidad ha de valorárselo en su ambiente bíblico. En efecto, en la Escritura aparece un doble grupo de textos relativos a la obra creadora o eficiente de Dios. En unos se acusa la acción eficiente o causadora de Dios. Tales son los que hablan del soplo de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, mediante lo cual los seres son creados. Otro grupo es el que presenta a Dios mirando, teniendo en cuenta, para su obrar, a la sabiduría. Dios obra por su palabra. Pero no se excluye, conceptualmente, su entronque bíblico, pues para Juan, siendo el Verbo Dios, la causalidad que tiene es tan profunda como ha de ser la que le corresponde a Dios en la obra creadora. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Lo que fue hecho en él, era la vida. El pensamiento es manifiestamente que las cosas que fueron hechas por el Verbo tienen vida en él. ¿En qué sentido? No se trata de la vida de Dios, del Verbo, en sí mismo, pues no dice que el Verbo era la vida, sino de la vida divina en cuanto va a ser ampliamente participada. Pues esa vida va a ser luz de los seres humanos. En los pasajes bíblicos sapienciales, los conceptos de la ley, la sabiduría y la palabra tienen un paralelismo o identificación con el concepto de luz. Así como la luz ilumina al hombre en su caminar diario, y bajo ella no tropieza o cae, como en la noche, así el ser humano, caminando moralmente a la luz de la ley, de la sabiduría o de la palabra divina, no tropieza ni cae en su marcha moral hacia Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Estos dos conceptos de vida y de luz andan parejos en el Antiguo Testamento. Si no son sinónimos, están íntimamente entrelazados. La luz conduce a la vida. Con esta luz se vive la vida verdadera. Es la misma forma de expresarse Juan en su primera epístola. Así, el pensamiento del evangelista en el prólogo es el siguiente: esta misma vida es luz para los seres humanos. ¿Cómo? Toda la obra de la creación era, de suyo, luz para que los seres humanos pudiesen venir en conocimiento de Dios y de la vida moral. Pero no solo era luz para conocerle teóricamente, sino para conocerle y encuadrarse en esta luz lo que era vivir la vida religiosa moral. Por eso, esa luz que les viene y conduce al Verbo, era ya en el mismo, en el sentido bíblico expuesto, vida para los seres humanos. La noción de vida, lo mismo que la de luz en el Evangelio de Juan, entra en la esfera de lo divino. La luz luce en las tinieblas. La expresión la luz luce en las tinieblas se explica bien teniendo en cuenta la acción permanente de la irradiación de la luz del Verbo, es un sol permanente. Pero, frente a él, las tinieblas tomaron una posición hostil a esta luz. ¿Quiénes son estas tinieblas? Instintivamente se piensa en que estas tinieblas sean los hombres malos, hostiles a la luz, pero las tinieblas no pueden ser los hombres. En otros pasajes del mismo Evangelio se dice que los hombres caminan en las tinieblas, o que ellos permanecen en las tinieblas, o que las tinieblas amenazan sorprender a los hombres, pero jamás se dice que los hombres sean las tinieblas. En los manuscritos de Qumrán hay un largo fragmento que se titula Guerra de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, y en él se lee: en manos del príncipe de la luz está el gobierno de los hijos de la justicia, que caminarán por los senderos de la luz; en manos del ángel de las tinieblas está el gobierno de los hijos de la iniquidad, que caminarán por los senderos de las tinieblas.
Por el término de tinieblas no hay que pensar en los hombres incrédulos, sino en el mundo satánico, opuesto a Dios. A esta misma conclusión llevan otras razones. Juan está imbuido en los sapienciales. Y en ellos se dice que a la sabiduría no la vence la maldad. El mismo pensamiento se lee en las Odas de Salomón, en donde se dice que la luz no sea vencida por las tinieblas. El pensamiento del evangelista es que esa luz del Verbo que luce en el mundo no pudo ser vencida ni aplastada por los poderes del mal, demoníacos y gobernadores del mal en los hombres, que influyen en el mundo en su lucha contra la verdad y el misterio del Mesías. San Pablo dirá que nuestra lucha es contra dominadores de este mundo tenebroso. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Vino este a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos creyeran por él. El Verbo hasta ahora no había ofrecido a los hombres más que una cierta participación de su luz, ahora va a darla con el gran esplendor de su encarnación. Para esto aparece introducida la figura del Bautista, y aparece situado en un momento histórico ya pasado, en contraposición al Verbo, que siempre existe. Juan no viene por su propio impulso, es enviado por Dios. Trae una misión oficial. Viene a testificar, que en su sentido original indica preferentemente un testigo presencial, viene a testificar a la luz, que se va a encarnar, para que todos puedan creer por medio de él. El prestigio del Bautista era excepcional en Israel, hasta ser recogido este ambiente de expectación y prestigio por el mismo Flavio Josefo. El tema del testimonio es uno de los ejes en el Evangelio de Juan, que se repartirá multitud de veces y por variados testigos. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Se insiste en algo evidente, que Juan no era la luz, sino que venía a testificar a la luz, puesto que el Bautista solo testifica al Verbo encarnado en los pasajes. Era la luz verdadera, luz, que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció, vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. El Verbo es la luz verdadera. Así como de Dios se dice que es verdadero en oposición a los ídolos, o lo mismo que Cristo es el pan verdadero en oposición al maná, así el Verbo es llamado luz verdadera porque en él se incluyen todas y plenamente las cualidades, metafóricamente, de la luz, pero elevadas al orden religioso-moral. Es el ordenamiento divino, en contraposición a los planes del hombre falaz, pecador. Esta luz del Verbo ilumina a todo ser humano. Luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz, que está viniendo a este mundo. Así dirá Juan, capítulo en otros pasajes que vino la luz al mundo. Por eso, esa luz así descrita estaba en el mundo y lo estaba precisamente porque el mundo fue hecho por el Verbo. Pero el mundo no conoció a esta luz, a Dios Verbo. Los seres humanos debieron conocerlo. Las obras les llevaban a su conocimiento y servicio. Pero este conocimiento no es un simple conocimiento intelectual, hay que valorarlo en el sentido semita, un conocimiento que entraña una vida y una actitud moral y servicio a Dios. Así se lee en Jeremías, hacía justicia al pobre y al desvalido. Esto es conocerme, dice Yahvé. Los hombres, teniendo motivos para conocer y servir a Dios, no lo hicieron, el mundo no le conoció. Pero no solo el mundo sino que vino a los suyos. Y no le recibieron quienes, siempre se interpreta esta expresión a Israel, pueblo especialmente elegido de Dios. Vino la luz a Israel con su ley, con sus profetas, con sus enseñanzas, le anunciaron un Mesías, y fueron rebeldes. Tantas veces. A esta luz de Dios, del Verbo. Y vino el Verbo encarnado a ellos, a su pueblo, al pueblo que le esperaba, y cuando llegó a ellos, Israel no le conoció, no lo recibió, y crucificó al Mesías. Mas a cuantos le recibieron les dio poder de venir a ser hijos de Dios. A aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Frente a este panorama del paganismo y de Israel, que no recibe la luz del Verbo, tono trágico con que el evangelista expone esta actitud del mundo frente a la luz, va a describir, por contraste, la ventaja incomparable que se sigue a los seres humanos de dejarse iluminar por esta luz de Dios. San Juan ha afirmado que no recibieron, no aceptaron esta luz ni los paganos ni los judíos.
El modo semita de hablar gusta de hacer afirmaciones rotundas, de fórmulas absolutas, sin matizar ni acusar las excepciones. Por eso podría ser que el evangelista pensase solo en grupos, incluso mayoritarios, judíos y paganos que no recibieron esta luz. Y hasta no sería improbable que influyese sobre él, para esto, o los hechos, grupo de creyentes, o la promesa de existencia de un resto santo en el Israel fiel. Por eso hubo un sector que le recibieron como creyendo en su nombre. Esta expresión es característica de Juan. 34 veces la usa en su Evangelio y 3 en su primera epístola, mientras que en el resto de todo el Nuevo Testamento solo sale 9 veces. Nombre, según el modo semita, está por persona. El que cree a alguien, recibe su testimonio, pero el que cree en alguien se entrega totalmente a él. En el vocabulario de Juan, creer en él es entregársele plenamente. A estos que así creen que así se entregan al verbo, en esta perspectiva de Juan, les confiere el mismo verbo, sujeto de todo el desarrollo oracional, un gran don, el poder ser hijos de Dios. La gracia de este don del verbo es ser hijos de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En esta sección se proclama la encarnación del verbo, y se lo garantiza luego con un doble grupo de testimonios, uno sus discípulos, el evangelista, que no explícito desde el versículo 3 al verbo, lo vuelve a tomar por sujeto explícito, como si quisiese precisar bien que el verbo del que habló, estando en el seno de la divinidad, es el mismo sujeto que se va a encarnar. El verbo, que se lo describía en su existencia eterna, existía, actuó en un momento histórico, se hizo. A la duración eterna sucede una actuación temporal. Se hizo carne. No dice, como en otras ocasiones, que se mudó, sino que se hizo, que tomó carne sin dejar de ser verbo. No solo todo el Evangelio de Juan, capítulo estaría contra esto, sino que explícitamente lo dice el versículo 18. Porque Juan dice que se hizo carne y no que tomó cuerpo, que se hizo hombre. No dice cuerpo probablemente porque no implica vida, ni hombre para indicar mejor el contraste que se propuso expresar entre la grandeza del verbo y el nuevo estado que va a tomar. Carne en el lenguaje bíblico, no es carne sin vida, sino que es el ser humano todo entero, pero acusando el aspecto de su debilidad, de su humildad inherente a su condición de criatura. Juan afirma el hecho de la encarnación del verbo, pero no indica el momento histórico en que esto se realizó. Lucas es el que lo precisa en el relato de la Anunciación. Y, aunque Juan tampoco dice cómo haya de representarse la encarnación del verbo, evidentemente no se trata de una transformación de la divinidad en la humanidad que asume, estaría contra ello todo el Evangelio del hombre Dios. Es una unión estable e indesunible. Una vez proclamada explícitamente la encarnación del verbo, el evangelista hace ver que fue un hecho real, pero no desconocido, sino que presenta un doble testimonio de este hecho histórico. El primero es el de un grupo, nosotros, que son ciertamente los apóstoles, y probablemente un grupo mayor, discípulos y aquellos que en Palestina fueron testigos. El autor del Evangelio se incluye, por tanto, en el grupo de estos testigos. Este mismo testimonio lo traerá en la primera epístola. Alega este testimonio porque el Verbo encarnado habitó entre nosotros. Por eso ellos son un testimonio irrebatible. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, al morar entre nosotros, dice el evangelista enfáticamente, nosotros vimos su gloria. Este ver que dice el evangelista es una visión sensible. Este verbo nunca significa en el Nuevo Testamento una visión intelectual, sino sensible. Estos testigos han visto con sus ojos lo que garantizan, pero no se excluye con esta expresión un sentido más amplio de percepción, aunque sensible, verbigracia, oír, tocar, etc. Lo que el evangelista vio, lo que este grupo testifica, es que vieron, con sus ojos, su gloria. Aludiéndose a la presencia de la divinidad en el tabernáculo con el verbo citado, esta gloria de Cristo responde también a la gloria de Yahvé, que llenaba el tabernáculo. Esta gloria no era otra cosa, como dice el evangelista, que la que le correspondía al que era unigénito del Padre. La conjunción como no indica una comparación de semejanza, como si el Verbo encarnado disminuyese en su esencia, sino que tiene valor, como en tantos otros casos, de una afirmación e identidad.
Así, se lee en Marcos, Cristo les enseñaba como quien tiene autoridad, es decir, teniendo verdaderamente esta autoridad. Lo contrario iría contra toda la doctrina del prólogo y del Evangelio mismo de Juan. Esta gloria que tenía, le mostraba también estar lleno de gracia y de verdad. Considerada la forma lleno como forma indeclinable, da una lectura excelente junto con la más lógica posibilidad gramatical, por proximidad, al concordarlo con unigénito. Es el Verbo encarnado, el unigénito del Padre, al que testifican estos discípulos, al que vieron lleno de gracia y de verdad. Los que traducen el pensamiento de Juan interpretando las palabras gracia y verdad en su exclusivo sentido etimológico, lo interpretan así: gracia dice abundancia de dones espirituales, tanto para sí mismo como para otros, y verdad, en el estilo joaneo, significa el verdadero conocimiento de Dios, que procede de Dios y lleva a Dios, la verdadera estimación de las cosas espirituales, la genuina noticia de las cosas celestes y, en consecuencia, el concepto idóneo de las terrestres. Es a esta interpretación donde llevaría el versículo 16. Juan da testimonio de él, clamando: este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Manifiestamente el versículo 15 rompe la consecuencia del cursus, siendo un paréntesis. Pues el versículo 14 se une, lógicamente, con el versículo 16. Debe de ser una interpolación, inspirada, y que guarda el puesto correspondiente de su inclusión semítica con los versículos 6 al 8 y 33. El evangelista, discípulo del Bautista, evoca aquí el testimonio del precursor, en correspondencia estructural con los versículos del 6 al 8. El Bautista tenía la misión de testimoniar al Verbo encarnado. Acabando de afirmar la encarnación, al punto le brota la escena en que el Bautista testifica que Cristo es el Verbo encarnado. La escena es vivamente descrita. Está redactado al modo de los antiguos profetas. Usa el enigma, tan del uso oriental, para excitar más la atención de los oyentes. La expresión antes que yo, nunca se dice en el Nuevo Testamento de prioridad temporal, es la confesión de la preexistencia de Cristo. Pues de su plenitud recibimos toda gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Terminado este evocador paréntesis, estos versículos se unen conceptualmente. Allí se proclama al Verbo encarnado lleno de gracia y de verdad, por lo que de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. En la nueva obra recibimos toda una gracia torrencial, como participada y dispensada y proporcionada al Verbo encarnado, que la tiene en plenitud. Esta obra maravillosa dispensada por el Verbo hecho carne evoca en el evangelista la antigua economía, promulgada en el Sinaí, contraponiendo ambas. Allí fue dada por Moisés. Moisés era ministro y servidor. Aparece su ley como algo normativo y oneroso. Pero en contraposición de esto está la obra de Jesucristo. La oposición entre la ley y la gracia es un tema dominante de la teología paulina, mostrar el contraste entre las obras humanas y el don de Dios. Juan, en cambio, declara abiertamente que el Antiguo Testamento resulta superado y anulado por la gracia y la verdad que provienen de Cristo. A la ley se contrapone con superación la gracia y la verdad. Estas fueron, es decir, vinieron por Jesucristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que aparecieron en Él. O en el sentido de que son dispensadas por Él. Este segundo sentido es el que se impone, primero, por la contraposición con Moisés. Este le dio la ley a Israel, Cristo dispensa, a los hombres la gracia. En segundo lugar, porque este versículo es continuación manifiesta de los versículos 14 al 16, y especialmente de este último, en el que se dice que de su plenitud recibimos todos la gracia correspondiente a la gracia, que se encuentra en plenitud en el Verbo encarnado. A Dios nadie le vio jamás, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. San Juan hace una reflexión final. Va a explicitar al resolver una objeción que era una convicción en el Antiguo Testamento: no se podía ver a Dios sin morir. Así dice terminantemente Juan, que a Dios nadie le vio. No le vieron, pues, ni Moisés ni Isaías. ¿Acaso Juan piensa también explícitamente en estos?
No vieron a Dios facialmente, sus manifestaciones fueron teofanías simbólicas. La naturaleza divina es inaccesible al ojo humano. Pero lo que no puede ver el ojo humano, lo puede descubrir a él el que es Dios. La expresión en el seno del Padre en lenguaje bíblico, expresa la idea de afección e identidad. Así, el niño reposa en el seno de su madre. La mujer reposa por afección sobre el seno de su marido. Noemí toma al hijo de su nuera y lo pone con afección sobre su seno. El discípulo amado de Jesús estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Por eso, con la expresión el unigénito del Padre que está perennemente en el seno del Padre se está acusando la constante intimidad y afección entre ambos, por lo que, estando en sus secretos, puede comunicarlos. La paz del Señor sea con ustedes. El Señor les bendiga. Amén.